Han pasado más de 100 años desde la invención del primer avión, y parece que el progreso técnico ha llevado a las aeronaves modernas prácticamente a la perfección. Pero para llegar a esto, los ingenieros a menudo realizaron experimentos muy audaces, y el aspecto de estos experimentos, por decirlo suavemente, puede sorprender. En la introducción de esta película utilizamos imágenes que para algunos parecían creíbles y para otros no tanto. Pero, ¿qué en esta selección es realmente real y qué fue simplemente generado por una red neuronal? Créeme, no es tan fácil distinguirlo a primera vista. Sin embargo, para el final de este gran documental en el que hemos estado trabajando durante varios meses, comprenderán la lógica y la belleza del pensamiento ingenieril, que a lo largo de toda la historia de la aviación ha superado y sigue superando numerosos obstáculos y limitaciones. Y, al final de cuentas, el placer estético de las soluciones de ingeniería masculinas está garantizado para ustedes a lo largo de toda la película. Tomen asiento cómodamente, no es obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad, pero servirse su bebida favorita no estaría de más. Entonces, despegamos. Para empezar, echemos un vistazo a la evolución de este concepto. La idea de combinar un avión y un automóvil surgió a principios del siglo XX. El primer aeromóvil, el autoplano de Curtiss, fue ideado allá por 1917, pero no logró despegar en 1937. El ingeniero estadounidense Waldo Waterman presentó su versión de un avión híbrido, el Strelovil, que pasó con éxito las pruebas en el aire. También podía moverse por tierra como un automóvil común, y las alas se podían transportar plegadas. Luego, este aparato, solo mírenlo. Se quita la hélice, se desprenden las alas con la cola, y puedes ir a ver a tu querida abuela. Preparar el aparato para moverse por la carretera o para volar tomaba aproximadamente 5 minutos. Se construyeron 3 prototipos para pruebas y certificación. Durante 4 años recorrieron una distancia de más de 300.000 kilómetros, incluyendo alrededor de 10.000 kilómetros por carretera. Durante este tiempo, se realizaron alrededor de 6.000 transiciones de un estado operativo del aparato a otro. En 1950, el aparato obtuvo el primer certificado de aeronavegabilidad en la historia de la aviación para su categoría. Luego estuvo el auto convoyer volador y después el modelo más exitoso del Aerocar de Malta Taylor en 1956. Pero ninguno de estos aeromóviles logró entrar en producción masiva. La universalidad del diseño, al parecer, resultó ser más una desventaja que una ventaja, porque cada tipo de transporte necesita su propia infraestructura. Ahora que las carreteras están saturadas de automóviles y la pérdida de tiempo en los atascos se ha vuelto insoportable, se empieza a hablar nuevamente de autos voladores. Los aeromóviles modernos ahora se ven así. El motor, con una potencia de 140 caballos, permite alcanzar una velocidad de hasta 200 km por hora, así como recorrer una distancia por aire de hasta 1.000 kilómetros. Hace solo 10 años la gente veía algo así solo en el cine, pero ahora es una realidad. Pero estos aparatos son muy caros y requieren no solo una licencia de conducir, sino también una licencia de piloto para operarlos. Mientras tanto, continúan surgiendo nuevos conceptos de aeromóviles, tanto en renders por computadora como en prototipos reales. Algunos países de Europa y Estados Unidos están promoviendo programas estatales de aerotaxi y transporte comercial, con la esperanza de que esto ayude a descongestionar las carreteras y ocupar un nicho prometedor en el negocio. Por eso, no se descarta que en un futuro cercano sobre nuestras cabezas estén volando, si no autos deportivos, al menos autobuses y taxis voladores. Ahora pasemos a otra idea extravagante, que fue realizada hace unos 70 años. El atomomóvil, un aparato volador con combustible nuclear. Una realidad en la historia de la aviación que se parece más a una fantasía loca, antes de que aparecieran 2 elementos más tardíos de la tríada nuclear, es decir, los misiles balísticos y los submarinos. En los inicios del desarrollo nuclear armamentístico, el énfasis estaba en el primer componente de la tríada, la aviación, ya que otros métodos alternativos de entrega de bombas nucleares apenas comenzaban su desarrollo en ese entonces. El primer prototipo de avión con motor nuclear apareció en Estados Unidos. Se llamó Nuclear Bomber 3-6.
Su desarrollo comenzó en 1949 y continuó hasta 1957. En este avión se utilizó una construcción de flujo directo. El aire entraba en el motor, pasaba por el compresor hacia el reactor nuclear. Allí, el aire se calentaba al pasar por múltiples orificios a través del reactor. Luego, el flujo de aire caliente pasaba por la turbina y salía del motor a través de la tobera. El motor resultó ser compacto, solo un poco más grande que las turbinas a reacción ya existentes, pero el aire radiactivo simplemente se liberaba a la atmósfera y amenazaba la ecología de sus propios territorios. La Unión Soviética comenzó a trabajar en su propio avión atómico en 1955 y como base de pruebas se eligió el Tu-955 con un índice adicional. Los ingenieros aquí tomaron un camino diferente, utilizando un dispositivo intercambiador de calor. Ese motor era menos peligroso para el medio ambiente, pero el intercambiador de calor era muy grande y pesado, lo que hacía necesario crear un avión completamente nuevo. Ese fue el Tu-119, cuyo desarrollo comenzó en 1961. Se quería desarrollar un nuevo motor nuclear para él, pero solo 2 turbinas lo usarían, mientras que las otras 2 seguirían con queroseno. En conclusión, el Tu-119 jamás fue construido. A pesar de que los aviones con motores nucleares se desarrollaron en diferentes países, su diseño prácticamente no difería. Cada país llegó a soluciones técnicas de manera independiente. En particular, las cabinas de los aviones tenían un revestimiento de plomo oculto bajo el fuselaje. El motor estaba ubicado en la parte trasera del compartimiento de bombas y además estaba separado de la tripulación por mamparas de plomo, pero solo del lado de la cabina. La tripulación tenía sistemas de respiración mejorados, que cumplían la función de protección individual. Pero los aviones nucleares nunca entraron en producción en serie, pues para principios de los años 60 quedó claro que los aviones perdían significativamente frente a otros 2 medios de entrega de ojivas nucleares, los submarinos y los misiles balísticos. Al final, los aviones a veces se estrellan. La idea de que en algún lugar vuele un reactor nuclear que podría caer repentinamente se tornó inaceptable. Entre los experimentos de la aviación militar, hubo en general muchos aparatos extraños. Por ejemplo, el Blue Moon Foss BI-141. Este avión de reconocimiento se fabricó en Alemania durante los años de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de los desarrolladores era colocar la cabina del piloto de manera que el piloto tuviera una vista cómoda. A pesar de su forma inusual, los pilotos de prueba notaron que tenía buena maniobrabilidad. Sin embargo, el modelo presentaba otras desventajas y no entró en producción en serie. Aquí hay otro aparato único. Imagínate lo conveniente que sería tener tu propio avión inflable, que no ocupa mucho espacio, es fácil de mantener y cabe fácilmente en la cajuela de un automóvil. En los años 50 del siglo pasado, una compañía estadounidense logró, en su segundo intento, hacer realidad la idea de crear un avión inflable, que recibió el nombre de Inflatable. La construcción suponía un revestimiento exterior suave pero resistente, que además debía tener una conexión rígida con las partes principales del avión. Los ingenieros decidieron utilizar una tela compuesta avanzada para esa época llamada Airmet, que actualmente se utiliza en la fabricación de trampolines. A pesar del material específico de fabricación, el inflotoplano cumplía completamente con todos los requisitos para un pilotaje pleno. Un avión tan pequeño y compacto podría ser útil incluso para fines militares, por lo que rápidamente recibió apoyo y aprobación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto básico del avión inflable se realizó en el menor tiempo posible, después de algunas pequeñas mejoras. Kuhn pasó con éxito las pruebas y verificaciones, pero durante una de las pruebas ocurrió una terrible tragedia que retrasó y luego pospuso indefinidamente el inicio de la producción en masa. Durante otro vuelo, se soltó uno de los cables de control. La cubierta del avión se rompió y golpeó al piloto con la punta de aluminio del ala. Durante la caída, el piloto logró salir de la cabina, pero no tuvo tiempo de abrir el paracaídas y murió. Esta tragedia minó la confianza y el proyecto fue archivado por mucho tiempo. En ese momento, ya había 12 inflotoplanos listos para volar en los hangares, pero nunca llegó su turno. Algunos de los inflotoplanos fueron enviados a acumular polvo en los hangares y otros se entregaron a museos. En Internet hay información de que uno de los ejemplares se puede ver en el Museo Smithsoniano en Washington. Y aquí hay otro fragmento interesante en la historia de la aviación. En 1932, el ingeniero italiano Luigi Stipo construyó uno de los aviones más inusuales que haya visto el cielo. El avión
que parecía más un dibujo infantil que una verdadera aeronave, recibió el nombre de Stipo Carponi y sorprendía no solo por su tamaño, sino también por su apariencia. Estaba construido en forma de turbina. La cabina del piloto se encontraba en la parte superior y tanto las hélices como los motores estaban dentro del propio fuselaje. Durante las pruebas, a pesar de las burlas, este tubo con alas se elevó en el aire y mostró buenos resultados, demostrando estabilidad, maniobrabilidad y una baja velocidad de aterrizaje. Sin embargo, Stipo Carponi no logró los resultados prometidos, por lo que el proyecto fue cancelado y el único ejemplar del avión desmantelado. Sin embargo, los desarrollos de Luigi Stipa y su avión milagroso hicieron una gran contribución al desarrollo de la aviación mundial y hasta el día de hoy se estudian en varios institutos. Resulta que nada fue en vano. 65 años después, unos entusiastas de Australia crearon una réplica del Stipa Carponi que ahora se encuentra en el Museo del Aeropuerto de Toowoomba. Y aquí hay algo de la misma serie. El avión turbina del ingeniero aeronáutico alemán Alexander Lippisch fue probado en 1972. Se suponía que este dron sería utilizado para reconocimiento. A pesar del éxito, el proyecto nunca fue producido en serie. La Bundeswehr perdió interés en él después de decidir usar aviones tripulados para el reconocimiento. Y este Goblin, parece, también tiene algún tipo de relación con todos los anteriores. En 1941, Estados Unidos se enfrentó a la tarea de crear un bombardero de ultra largo alcance que pudiera llegar al territorio enemigo y luego regresar después de completar su misión de combate. En ese entonces no había aviones cisterna, y para resolver el problema, en 1946 se creó el avión McDonnell Douglas F-8-5 Goblin que cabía dentro del bombardero B-36. Era un caza único que podía ser lanzado al exterior a través del compartimiento de bombas, y después de repeler un ataque, era capturado por una compleja estructura y retraído de nuevo dentro del bombardero. El avión pasó por una serie de vuelos de prueba, durante los cuales se descubrió que los puntos de anclaje no eran confiables y que el acoplamiento con el avión nodriza era extremadamente complicado. Por su forma, también fue apodado el avión huevo, pero después de la invención del sistema de reabastecimiento en vuelo, la necesidad de este desapareció. Aquí hay otro enano poco atractivo, el Snegma S-450. Este es un avión experimental con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, que visualmente no se parece a nada en absoluto. El proyecto se desarrolló en Francia y el primer vuelo se realizó en 1958. Durante los vuelos de prueba se detectaron numerosas deficiencias, por lo que al final el proyecto fue cancelado. ¿Y aquí hay algo más parecido? La cinta transportadora de Pogo. Este caza experimental de despegue y aterrizaje vertical fue desarrollado en los años 50 en Estados Unidos para proteger los barcos de ataques aéreos. Gracias a su forma inusual, el caza despegaba en un ángulo de 90 grados respecto al suelo. El piloto estaba literalmente acostado boca abajo en la cabina, y solo a 150 metros de altitud, el avión podía ponerse en posición horizontal. A pesar de las pruebas exitosas, el programa fue cancelado. Y, por supuesto, ¿cómo no mencionarlo? El legendario avión BUOD-6-173, creado por el ingeniero estadounidense Charles Zimmerman. También lo llamaban el hot cake volador, por su apariencia inusual. Tenía excelentes características de vuelo y se convirtió en uno de los primeros aparatos para despegue y aterrizaje vertical. Aquí hay otra maravilla de Boeing, el Vertel PIM-IZI. 2 se puede llamar una mezcla de avión y helicóptero. Sus alas giraban, y el avión podía despegar verticalmente y quedarse suspendido en el aire como un helicóptero. Fue desarrollado en 1957 y entregado al Centro de Investigación de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Otro proyecto fascinante al que se le auguraba un gran avance en el desarrollo de la aviación fue el objeto volador no identificado ruso. Así llamaron en Occidente a la aeronave, que llevaba el nombre de Ecología y Progreso, abreviatura de Ecología y Progreso. El aspecto exterior del avión realmente recordaba mucho a un platillo volador. El desarrollador y principal ingeniero de este proyecto fue el destacado ingeniero soviético Lev Shchukin. Trabajó en su creación durante muchos años. En 1994, en el territorio de la fábrica de aviación de Saratov, se realizaron las primeras pruebas de la tripulación. Los testigos dicen que fue un espectáculo asombroso. Las personas no informadas realmente podían pensar que los extraterrestres se cansaron de esconderse y que llegaron descaradamente directamente a Saratov. Las bromas son bromas. Pero el objeto volador no identificado ruso se mostró perfecto en las pruebas y captó la atención mundial de la ingeniería.
Según los especialistas, este aparato volador se adelantó al desarrollo de la aviación por varias décadas. Ni siquiera necesitaba aeródromos. Podía aterrizar tanto en un prado como en un pantano. Además, sus características sorprendían. El equipo podía elevarse a una altura de más de 10 kilómetros y alcanzar una velocidad de aproximadamente 600 kilómetros por hora. Un aparato volador así podría ser útil en cualquier lugar, desde el transporte de pasajeros hasta operaciones de rescate. Pero entonces intervinieron los difíciles años 90 y la perestroika. Es interesante que el desarrollo del equipo estaba incluido como una partida separada en el presupuesto estatal, pero nunca se asignó suficiente financiamiento para el ambicioso proyecto de Lev Shukin. El ingeniero intentó encontrar dinero por su cuenta, pero en el año 2000 falleció inesperadamente de un ataque al corazón. El proyecto fue congelado y el objeto volador no identificado ruso fue enviado al Museo Técnico Militar en Chernogolovka, cerca de Moscú. Aquí hay otro desarrollo soviético sorprendente. Un ecranoplano experimental, desarrollado en la oficina de diseño de Alexev, llevaba el nombre de Barco Maqueta, o abreviado Korabl Maquet. A menudo, esta abreviatura se descifraba como Monstruo del Caspio. La envergadura era de 37 metros y la longitud de 92 metros. Este avión fue probado durante 15 años, pero en 1980 tuvo un accidente por un error del piloto. No hubo víctimas, pero no se restauró el Monstruo del Caspio. Aquí hay otro monstruo. Un anfibio de despegue vertical, o abreviado vehículo de despegue vertical, 14, del ingeniero soviético emigrante Roberto Bartini, combinaba las funciones de hidroavión, bombardero y portador de torpedos. Este avión fue creado en 1972 con el objetivo de detectar submarinos tanto desde el aire como en el agua. El aparato tenía características sorprendentes incluso para los estándares actuales, y más aún para la época de la Guerra Fría, asombrando por su versatilidad. Según el proyecto, el vehículo de despegue vertical, 14, podía aterrizar verticalmente en agua, arena, nieve o pantano. Estaba equipado con múltiples bombas aéreas, minas y torpedos. El avión anfibio volaba a ras del agua, haciéndolo indetectable para los radares. Pero el aspecto exterior de este monstruo dejaba mucho que desear. Esto parecía ser lo que menos preocupaba al excéntrico Roberto Bartini. En las pruebas, el vehículo de despegue vertical, 14, demostró ser bueno, pero el avión nunca entró en producción en serie. Bartini falleció. Los constructores se enfrentaron a problemas técnicos y a una financiación insuficiente, y el proyecto fue abandonado. En perspectiva, el avión anfibio soviético vehículo de despegue vertical, 14, podría haberse convertido en el arma más avanzada de su época, sin análogos en el mundo. Sin embargo, su destino terminó en el Museo Central de la Fuerza Aérea en Monino. En Estados Unidos también hubo desarrollos no convencionales que intentaron combinar el cielo y el agua. Por ejemplo, el V-2, un caza experimental estadounidense supersónico que podía deslizarse, es decir, usar el agua para despegar y aterrizar. La aviación estadounidense ha producido aparatos únicos, como el legendario Mirlo Negro SR-71. Este avión de reconocimiento estratégico supersónico estadounidense se ve tan moderno que es difícil creer que comenzó a operar ya en 1966. El avión fue retirado del servicio en Estados Unidos en 1998 tras 32 años. Durante la Guerra Fría, el SR-71 con fines de reconocimiento violó repetidamente el espacio aéreo de Rusia y Cuba. A velocidades supersónicas, el avión se calentaba tanto que se desarrollaron trajes especiales para los pilotos, los cuales más tarde fueron utilizados por los astronautas del transbordador espacial. Es interesante ver este avión en relación con la reciente película de Tom Cruise, Top Gun: Maverick. ¿Existe realmente un avión hipersónico como el que se muestra en la película? En realidad, aunque el avión fue inventado exclusivamente para la película, fue diseñado por el mismo legendario equipo de ingeniería de la corporación que creó no solo el Strategic Reconnaissance 71, sino también otros aviones famosos como el U-2, el F-117 y el F-22. El Strategic Reconnaissance 71 tenía una velocidad máxima de 3,3 Mach, muy lejos de los 10 Mach mostrados en la película de Tom Cruise. Y para terminar con los errores de cine, se puede notar que en la película el avión alcanza una velocidad de 9 Mach bastante tranquilamente, y solo el último paso hacia los 10 Mach se convierte en un problema, como lo demuestra el calentamiento de su fuselaje. En realidad, la acumulación de calor ocurre a velocidades mucho más bajas. El fuselaje
El X-15, un avión experimental de los años 60, que hasta el día de hoy sigue siendo el poseedor del récord de velocidad de vuelo tripulado, alcanzó una temperatura de 650 grados Celsius a su velocidad máxima de 6,7 Mach. Para que lo sepas, el hierro empieza a brillar a 460 grados Celsius y el titanio a 455 grados Celsius. Se puede suponer que el revestimiento del avión hipotético está hecho de algo más resistente al calor, pero de cualquier manera el problema del calentamiento del fuselaje se manifestaría mucho antes. Ahora echemos un vistazo a los desarrollos históricamente relacionados con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la bañera voladora. Los aviones sin alas fueron necesarios para la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio debido al deseo de crear una cápsula controlable para el regreso de los astronautas a la Tierra. Se identificó que la forma óptima para los transbordadores era un cono irregular, similar a una bañera por fuera. Se crearon 5 proyectos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio que eran similares entre sí. Durante 3 años de pruebas, se realizaron más de 400 lanzamientos de aparatos desde la Tierra y cerca de 80 vuelos detrás de aviones. Sin embargo, con el inicio del proyecto del transbordador espacial, la necesidad de estos mini transbordadores desapareció. Y esta es Guppy embarazada. El avión también surgió por las necesidades del programa espacial de Estados Unidos. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio necesitaba una nave para la construcción del cosmódromo en Cabo Cañaveral y para entregar partes de cohetes allí. En los aviones normales no cabían. El proyecto de un transporte más espacioso fue encargado a Boeing para su desarrollo. Así nació el avión 377 Pregnant Guppy, también conocido como Pregnant Guppy o Guppy embarazada. La capacidad de carga del nuevo avión llegaba hasta 26 toneladas. El desarrollo del proyecto Guppy embarazada fue realizado por el fabricante para sí mismo con el fin de transportar partes de aviones de una fábrica a otra. Con una carga completa de 47 toneladas, el alcance de vuelo es de aproximadamente 1.700 kilómetros. Con una carga a la mitad de 26 toneladas, el alcance aumenta hasta 4.600 kilómetros. Hay 11 plantas de producción en toda Europa, pero el ensamblaje final se realiza en Toulouse y Hamburgo. Por eso, para abaratar y simplificar el proceso, se decidió crear una propia flota de aviones de carga. Desde enero de 2020, una nueva modificación surca los cielos. El siguiente en la lista es el McDonnell Douglas H. Quince. El X-15, un avión cohete experimental estadounidense con motor de cohete, fue el primer avión hipersónico tripulado que logró realizar vuelos espaciales tripulados suborbitales ya en los años 50. En 1963, el X-15 logró alcanzar una altitud de 107 kilómetros y una velocidad de 7.274 kilómetros por hora. Uno de los pilotos de prueba del avión cohete fue el legendario Neil Armstrong. Aquí hay otra maravilla de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. El avión experimental de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio para estudiar la geometría variable de las alas. Este fue el primer avión del mundo con alas de geometría variable, en comparación con un ala de flecha simétrica de geometría variable. Este diseño tiene entre un 11 y un 20% menos de resistencia frontal, un 14% menos de masa y un 26% menos de resistencia de onda. El avión fue construido en 1979 y realizó su primer vuelo el 29 de diciembre de 1979. Las pruebas del AD-1 se realizaron hasta principios de 1982, durante las cuales fue pilotado por 17 personas. Tras el cierre del programa, el avión fue exhibido en el Museo de San Carlos, donde aún permanece. Y este aparato inusual también está relacionado con las perspectivas espaciales. El avión portador estadounidense, diseñado para lanzar naves espaciales, es el más grande en la historia de la aviación. Se ve tan fantástico que es difícil creer en su existencia. La estructura con 2 fuselajes está unida por el ala más larga que existe actualmente. Su envergadura es de 117 metros. El avión tiene su propio nombre, Roc, llamado así por el ave gigante de los cuentos orientales, que era capaz de levantar un elefante con sus garras. En mayo de 2017, la estadounidense, la compañía sacó de su hangar su creación, 2 fuselajes unidos por un ala enorme, 6 motores y 28 ruedas. El modelo fue creado con un objetivo simple y claro. El avión debía elevarse a una altitud de aproximadamente 10 kilómetros y lanzar cohetes espaciales.
En ese momento, el cohete activa sus motores y lleva al espacio los satélites que transporta. Uno de los principales inversionistas del proyecto fue Paul Allen, multimillonario y cofundador de la corporación. Al principio, el proyecto se consideraba ambicioso e incluso atrajo la atención de Elon Musk, pero al final él se concentró en sus propios desarrollos. Una gran cantidad de matices técnicos y la falta de compradores potenciales llevaron a la congelación del proyecto. Y la muerte del principal inversionista Paul Allen en 2018 puso aún más en duda el futuro de este monstruo. Durante todo este tiempo, este gigantesco portaaviones solo realizó 2 vuelos. Sin embargo, últimamente cada vez hay más rumores de que el aparato será utilizado para pruebas de armas hipersónicas de Estados Unidos. Si hablamos de la actualidad, parte de los ingenieros aeronáuticos apuestan por los aviones eléctricos. Estos permiten que los vuelos sean mucho más baratos. Hace menos de un año, realizó su primer vuelo un avión eléctrico creado desde cero, fabricado en Israel. Los desarrolladores prometen que comenzará a realizar los primeros vuelos comerciales en solo 5 años. Pero en un avión así no podrás volar muy lejos. La distancia máxima que puede recorrer 500 kilómetros y solo puede transportar a 10 personas. El avión eléctrico sueco ES tiene capacidad para 19 pasajeros, el doble, pero su alcance es aún menor, solo 400 kilómetros. La aviación eléctrica tampoco impresiona en velocidad, promediando solo 350 kilómetros por hora. Los problemas se reducen a una sola cosa: las baterías. Es improbable que los electrojets viajen mucho más rápido que los autos en un futuro próximo. Vaya, un avión del futuro bastante mediocre. Entonces, ¿en qué vamos a volar? Los grandes fabricantes están considerando el hidrógeno. Aquí está el proyecto ZeroE de una de las corporaciones aeronáuticas más grandes del mundo. Según los desarrolladores franceses, el avión de hidrógeno del futuro con 0 emisiones de dióxido de carbono se verá así. El mismo avión en 3 versiones diferentes: clásica, turbohélice y conceptos futuristas. El último avión del tipo ala volante nunca antes se ha construido en la aviación civil. Hidrógeno como combustible, más barato, lo que podría reducir el precio de los boletos. Pero los tanques de hidrógeno ocupan mucho espacio a bordo. Por eso el avión podrá transportar muchos menos pasajeros. Aún quedan muchas preguntas por responder. Los constructores de los Países Bajos están de acuerdo en que el futuro está en un nuevo factor de forma. Su diseño es similar al concepto de los estadounidenses. Pero este avión volará con queroseno de aviación tradicional. Esto permitirá ahorrar espacio y aumentar la capacidad de pasajeros casi 1,5 veces. Con el mismo tamaño que el de los franceses, el avión podrá llevar a bordo a 320 pasajeros. Resulta que podrá competir con los aviones de fuselaje ancho modernos, porque con características similares necesitará un 20% menos de combustible. Y ese ahorro se logra solo gracias a la mejora de la aerodinámica del avión. Solo queda lo más sencillo: construir un avión así en la realidad. Por ahora, los ingenieros solo han logrado hacer volar un modelo a control remoto. Por cierto, hablando de modelos, existen eventos tan inusuales como este encuentro de aficionados al modelismo aéreo en Alemania. Aquí, vuelan réplicas de todo tipo del legendario avión soviético Il-62 y no solo de ese modelo. Aunque esto parece un pasatiempo, para manejar algunos modelos se necesita todo un equipo. Y estos avioncitos de juguete pueden costar hasta 10 millones si hablamos en rublos. Probablemente, los hombres que se dedican a esto tuvieron en su infancia clubes de modelismo aéreo, y una parte de esas emociones infantiles sigue viva en sus corazones hasta ahora. Todo esto, por supuesto, es positivo, incluso los modelos a control remoto. Pero después de tanta variedad de aparatos capaces de moverse por el cielo, uno se pregunta si el pensamiento ingenieril puede sorprendernos no solo con el aspecto externo de ciertos conceptos, sino también con su contenido interno. Ese mismo sin el cual cualquier avión no es más que una maqueta de museo. Miren a este monstruo. Este es un motor de aviación gigante Ultrafan de 87,000 caballos de fuerza de la compañía Rolls-Royce. Su diámetro es de más de 3,5 metros. El Ultrafan funcionará exclusivamente con combustible de aviación ecológico, combustible de aviación sostenible, es decir, combustible de aviación sostenible. Las pruebas del Ultrafan comenzarán justo a principios del año 2023. Y como se dice,
a un motor grande, un banco de pruebas grande, más precisamente el más grande del mundo. La plataforma con el banco de pruebas 80 fue lanzada hace 2 años y fue creada precisamente con el objetivo de perfeccionar el UltraFan. Y hace muy poco trajeron allí el llamado demostrador, creado precisamente para este gigante. Es probable que todos los que ven este video hayan viajado en avión, pero es poco probable que cada uno de ustedes sepa realmente cómo funciona el motor de esta máquina. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un ventilador, una turbina o un par de miles de pequeños duendecillos que giran unos pedales especiales? Vamos a averiguarlo. En los albores de la aviación, los motores de pistón dominaban la escena. Ahora, casi han pasado a ser cosa del pasado. Aunque, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice mucho gusto? Este es el Celera 500L, un prototipo de avión monomotor de pistón. Por su forma, el aparato se parece a un huevo con alas y parece un juguete para niños. Pero las capacidades de la máquina son muy serias. Usando una forma inusual, los ingenieros redujeron la resistencia aerodinámica en un 59%. Nada mal para un juguete, es el competidor más cercano de Celery. Vamos a comparar las características técnicas de los aparatos. La velocidad de crucero de Celery es de 740 km por hora y el alcance de vuelo es de 8.300 km. La velocidad de crucero del Business Jetta es de 842 km por hora y el alcance de vuelo es de 11.519 km. Parece que están bastante cerca, pero por cada 100 kilómetros el Boeing consume 258 litros de combustible, mientras que el Celera solo 13. Resulta que este curioso avión es más económico que una camioneta en el tráfico de la ciudad. Y si el piloto quiere ahorrar aún más combustible, simplemente puede apagar el motor. Con el motor apagado, Celera planea una distancia de más de 200 kilómetros. También hay otros ejemplos de ingenio de la ingeniería en la actualidad. Algo relacionado se habría considerado un propulsor obsoleto. Es la primera hélice de 11 palas del mundo. Completó con éxito su primer vuelo de prueba, según informó su desarrollador MT Propeller en un comunicado de prensa. Este es otro logro para la compañía, que anteriormente fabricaba hélices de 5, 7 y 9 palas. El grupo de desarrolladores registró un aumento del 15% en el empuje estático de la nueva hélice en comparación con las hélices de 5 palas de la misma compañía. El sistema de hélices del avión, combinado con una fuente de energía de bajas revoluciones, puede abrir nuevas posibilidades para la productividad, la eficiencia y un bajo nivel de ruido. Porque la fuente de energía a bajas revoluciones puede ser incluso un motor eléctrico. Sin embargo, a pesar de todas estas excepciones a la regla, actualmente no dominan los motores de avión de pistón con hélice, sino otros dos tipos. El motor más popular que se instala en los aviones civiles modernos es el turboventilador. Su ventaja es que es bastante compacto. El flujo de aire en él se mueve por 2 circuitos. En el circuito interno, el aire es comprimido por el compresor, se enciende, hace girar la turbina y se expulsa por la tobera, generando empuje. El segundo circuito comienza con un gran ventilador que vemos desde afuera. El ventilador impulsa y hace girar el aire a través del circuito, generando empuje adicional y aumentando la eficiencia del motor. Describiremos este esquema con más detalle usando como ejemplo el motor PD-1-4. Este es un motor de quinta generación, pero no hay que confundir la quinta generación de motores con la quinta generación de casas. Los motores de la Segunda Guerra Mundial podían alcanzar temperaturas de hasta 900 grados, y este estándar para la quinta generación prácticamente se duplicó. Simultáneamente, también incrementó la habilidad de operar en ese estado por un lapso extenso. En la parte delantera se encuentra el compresor, cuya tarea es comprimir el aire que pasa a través de él. El aire avanza impulsado por etapas de discos giratorios con aspas en la circunferencia, esencialmente ventiladores. Aquí hay un total de 11, 3 de baja presión y 8 de alta presión. Además, a medida que el aire avanza a través del motor, la cantidad de aspas aumenta, mientras que el volumen por el que pasa el aire disminuye. Así, el aire de un ventilador frío se convierte en un gas caliente, cuya presión aumenta hasta 40 veces. Después del compresor, viene la culpable del espectáculo de fuego, la cámara de combustión de baja emisión, donde el gas se inyecta y el combustible se enciende, calentándola casi a 2000 grados. La cámara en sí misma es una obra de arte. La construcción, con una configuración de flujos muy ingeniosa, que incluye 48 inyectores, es tan compleja de fabricar
que sus piezas se imprimen en metal con impresoras 3D. Esto no es solo una cuestión de moda industrial. De otra manera, sería simplemente imposible fabricar un mecanismo así con los parámetros requeridos de compacidad y fiabilidad. En la turbina, el proceso es, en cierto sentido, el inverso al que ocurre en el compresor. Ahora, el aire comprimido y calentado se precipita a través del mecanismo, pasando primero por 2 etapas de alta presión y luego por 6 etapas de baja presión. El gas hace girar las etapas, transmitiendo parte de su energía a través de la turbina al eje, que a su vez hace girar los ventiladores de las etapas del compresor, comprimiendo y dirigiendo el gas. Así es el ciclo de la energía en el motor. El gas caliente que ha pasado por la turbina sale rugiendo al exterior a través de la tobera, creando el empuje reactivo. El principal desafío para los ingenieros en la parte caliente son los elementos de la construcción que entran en contacto directo con la zona de trabajo, principalmente las aspas. Deben ser capaces de soportar cargas enormes sin fundirse ni destruirse. Esta tarea tiene varias soluciones. Primero, se usan aleaciones especiales de alta resistencia. Segundo, dentro de estos cuerpos hay canales especiales por donde pasa el aire, enfriándolos desde adentro. Como postre, se utilizan recubrimientos cerámicos especiales que absorben el primer impacto del calor. Estas soluciones, en diferentes combinaciones, permiten que las aspas funcionen normalmente. El contorno exterior es más sencillo. No hay cámaras de combustión, no hay turbina, solo hay un ventilador, pero ¿qué ventilador? Está hecho de aspas de titanio huecas. A diferencia de las aspas metálicas convencionales que se pueden ver en la mayoría de los motores de aviación, las nuevas aspas son más ligeras, más grandes, tienen una forma aerodinámica compleja y no requieren elementos de refuerzo adicionales. Las bicicletas de acero son un poco más pesadas que las de material compuesto, pero es cuestión de encontrar el equilibrio adecuado. Las aspas de material compuesto son bastante complejas y costosas de fabricar, y la ventaja de peso se vuelve determinante a medida que aumenta su tamaño. Los ventiladores de material compuesto no se usan en motores pequeños, resultando en un precio mayor sin beneficio. En cambio, en motores grandes son casi la única opción. El metal aquí sería muy pesado. Ahora nos esperan laberintos de agregados, cables, tubos, bombas y sensores que rodean el motor por el contorno exterior. Normalmente no se habla mucho de ellos, porque intenta entender qué es todo esto. Pero sin todo esto, cualquier motor de aviación es simplemente un objeto de arte. La base elemental del motor es casi completamente rusa. En el mundo, existen solo 4 países capaces de crear motores turboventiladores modernos de ciclo completo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. Cada uno de ellos protege estrictamente los resultados de sus investigaciones y su know-how en la construcción de motores. Por ejemplo, Francia solo produce en su territorio las partes calientes de los motores 1, 4 y 6. Unidades similares se diseñan durante años. Un motor de aviación moderno tarda 1,5 veces o 2 veces más en crearse que un avión. Por ejemplo, el PD-14 comenzó a desarrollarse en 2008. Los ingenieros implementaron 16 tecnologías clave, las cuales es imposible dominar sin crear una producción propia. El segundo tipo de motor es el turborreactor. Este motor es bastante voluminoso y, por lo general, se utiliza en aviones militares de diferentes clases. Para su instalación, se utiliza ya sea una parte del fuselaje del avión portador o recortes especiales a los lados del fuselaje. El motor turborreactor tiene una alta potencia y, como resultado, ayuda al avión a alcanzar altas velocidades, incluso supersónicas. En el motor turborreactor, el aire es aspirado hacia el compresor, que funciona con una turbina fría externa, y después de la compresión se suministra a la turbina caliente. Este motor no es nada económico, por lo que se utiliza muy raramente en la aviación civil. Sin embargo, esto también ha ocurrido en la historia. Los ejemplos más obvios del uso de motores turborreactores en aviones civiles son los supersónicos Concorde y Tu-144. Analicémoslos con más detalle. Por primera vez, se supo sobre el desarrollo del avión supersónico Tu-144 en 1962. Se posicionó como una respuesta directa al Concorde extranjero, que debía convertirse en la primera aeronave de pasajeros capaz de superar la velocidad del sonido. Sin embargo, el primer vuelo de la aeronave del Buró de Diseño de Tupolev se realizó el 31 de diciembre de 1968, 2 meses antes que el vuelo del Concorde. Se considera que los aviones supersónicos Tu-144
y Concorde son gemelos. Algunas personas están convencidas de que las aeronaves tienen muchas características en común, porque una de las partes robó los planos a la otra. Pero en realidad, los ingenieros de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia solían reunirse con frecuencia y discutir sus ideas. Existen similitudes significativas entre las aeronaves, pero también presentan diferencias importantes. Las principales diferencias son: el Tu-144 tiene bigotes en la parte frontal, mientras que el Concorde no. El Tu-144 se construyó con grandes fragmentos de placas sólidas, mientras que el Concorde se fabricó con pequeñas piezas remachadas. El Tu-144 usaba el motor a reacción NK-144, mientras que el Concorde tenía el Olympus 593 Sonte-Xenon. Sin embargo, el destino de estos dos aviones es muy parecido. Los aviones supersónicos para el transporte de pasajeros fueron retirados del servicio debido a una serie de accidentes. Por primera vez, el avión soviético Tu-144 se estrelló en 1973 durante el Salón Aeronáutico en Le Bourget. Murieron 6 miembros de la tripulación y 8 personas en tierra. La segunda vez, el avión se estrelló en 1978 durante un vuelo de prueba. Como resultado, murieron 2 ingenieros de vuelo. El tercer incidente grave ocurrió en 1980, cuando durante una prueba uno de los motores del prototipo se destruyó. Por suerte, la tripulación tomó el control de la situación, aterrizó el avión y sobrevivió. En 1981, el avión ya estaba a punto de comenzar vuelos comerciales, pero se produjo un incendio a bordo y la tripulación tuvo que abandonar la aeronave por las salidas de emergencia. Después de todo esto, el interés por el avión desapareció. Sin embargo, a veces se utilizaba para vuelos urgentes de carga y correo entre Moscú y Jabárovsk. El último vuelo se realizó en 1999. El avión Concorde se metía en problemas mucho menos a menudo que su análogo soviético. Pero la catástrofe ocurrida en París en el año 2000 resultó ser la más trágica. Durante el despegue de París a Nueva York, el tren de aterrizaje izquierdo del Concorde pasó por encima de una pieza del fuselaje de otro avión, lo que provocó un incendio. La catástrofe se llevó la vida no solo de los 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación del avión, sino también de 4 personas que se encontraban en el hotel. Después de este terrible suceso, intentaron seguir utilizando la aeronave, pero tras varias fallas más, el proyecto fue cancelado. Pero incluso si no hablamos de aviones supersónicos, ¿acaso no se puede simplemente hacer que un avión común vuele más rápido? Sí se puede, y son capaces de superar esos 800 o 900 km por hora, que a menudo se convierten en la velocidad de crucero de los aviones comerciales comunes. Pero no tiene sentido hacerlo. Los gastos se elevarán bastante y el tiempo de viaje se acortará a apenas 10 minutos, especialmente si el vuelo no es de larga distancia. Hay otra pregunta que podría interesar al pasajero típico de avión. ¿Por qué los motores de los aviones no se apagan durante la lluvia? ¿Y qué tan peligroso es volar bajo un aguacero? La mayoría de los automovilistas sabe que el agua no debe entrar al motor bajo ninguna circunstancia. La humedad en el motor de combustión interna puede causar desde averías de piezas hasta la ruptura total del motor. Pero los aviones comerciales vuelan gracias a motores que transforman la energía térmica del combustible. Por lo tanto, tampoco debe haber agua en los motores. No obstante, los motores de los aviones carecen de un sistema de protección contra la humedad y ni siquiera se instalan rejillas para aves frente a ellos. Entonces, ¿cómo es que los aviones pueden volar bajo la lluvia? ¿Por qué el agua no daña sus motores? De hecho, un avión puede volar incluso bajo una lluvia intensa. En ese momento, en cada metro cúbico de aire hay 10 centímetros cúbicos de agua. Los motores del avión capturan enormes masas de aire. Como resultado, en promedio, 1 litro de agua entra en el motor cada segundo. En unos minutos debería acumularse una cantidad considerable de líquido. ¿Pero por qué no apaga el motor ni lo deja fuera de servicio? En los motores de aviones, el flujo de aire se distribuye en una proporción de 1 a 10. El 90% pasa por el contorno externo, aumentando el empuje y enfriando, mientras que el 10% restante va al motor. El aire es capturado por un ventilador que actúa como una centrífuga. Las partículas de agua más pesadas quedan cerca de las paredes externas, mientras que el aire ligero permanece en el centro. Luego, las masas de aire entran en el compresor. Como resultado de la compresión, los gases se calientan hasta 260 grados. En consecuencia, el agua se evapora incluso antes de que
propiamente dicho, entre al motor. La segunda razón por la que el agua no daña el motor del avión es el tamaño de los motores. Ese litro de líquido por segundo que potencialmente podría entrar al motor en sus dimensiones es insignificante. Los aviones modernos se prueban para garantizar la seguridad, y esta está asegurada incluso con 75 litros de agua por segundo, lo cual es imposible en el cielo, incluso durante la lluvia más intensa. Una amenaza mucho mayor para el avión puede ser el granizo, ya que las partículas sólidas chocarán contra el fuselaje y el motor a la velocidad de una bala, y se comportarán de manera muy diferente al agua. Pero este fenómeno atmosférico es mucho más raro y predecible, y prácticamente siempre los aviones logran evitar la zona de granizo. Y aquí, por cierto, hay otra pregunta interesante. ¿Por qué dejaron de hacer esa belleza? ¿Por qué no instalan los motores dentro de las alas del avión? El primer avión comercial en la historia, equipado con 4 motores instalados directamente en las alas, fue el británico. El DH-106 voló por primera vez, ya en 1949, y para 1955, el soviético Tu-104, con motores integrados en las alas, despegó, y un esquema similar también se utilizó en el Tu-124. Entonces, ¿por qué finalmente se tomó la decisión de abandonar ese diseño si a primera vista tiene una ventaja indiscutible? La primera, y quizás la principal ventaja de los motores en las alas, es un ala aerodinámicamente limpia, que a su vez permite crear una fuerza de sustentación significativamente mayor. Para los primeros aviones a reacción de pasajeros, este era un aspecto crítico. Porque si vemos, por ejemplo, el Cometa, inicialmente estaba equipado con motores Rolls-Royce con un empuje de 32.7 kN, lo cual es increíblemente poco. La diferencia es clara al comparar los motores, 324 kN, con un empuje de 324 kN. También, la ventaja de los motores integrados con un empuje de 324 kN es evidente. También, una ventaja de los motores integrados era un menor momento de giro en caso de fallo del motor. Sí, ahora los motores modernos fallan extremadamente raro. Las estadísticas dicen que hay una falla por cada 100.000 horas de vuelo. Pero en aquellos tiempos, un buen indicador se consideraba una falla por cada 2.500 horas de vuelo. En aquel entonces, los motores fallaban casi 40 veces más a menudo. La tercera ventaja es una menor propensión a la ingestión de basura en comparación con los motores montados bajo el ala del avión. Pero ese tipo de configuración también tenía inconvenientes. Así, si ocurría una fuga de combustible y como resultado, un incendio en el motor, era muy probable que se dañara el propio ala, así como el motor adyacente, si consideramos específicamente el Cometa, pero el motor suspendido bajo el ala está bastante bien aislado, y de hecho, incluso puede quemarse por completo sin causar un daño significativo al avión en general. Además, el motor instalado más arriba es simplemente más difícil de mantener debido a su ubicación más alta. Otro inconveniente importante es la imposibilidad de modernizar los motores sin realizar cambios estructurales serios, ya que al reemplazar un motor integrado, era inevitable tener que ajustar la geometría del ala. Y eso está lejos de ser una medida barata. En este sentido, un verdadero ejemplo de economía racional es el 737-7. Este avión se ha fabricado durante ya 54 años, y en ese tiempo ha pasado por 4 grandes modificaciones con cambio de motor, mientras que el fuselaje en sí ha cambiado muy poco. Además, las ventajas de colocar el motor bajo el ala incluyen estos factores. Más espacio en las alas para el combustible. Además, si falla el sistema de suministro de combustible, este llega a los motores por gravedad. Además, los motores colgantes equilibran las alas, amortiguando vibraciones involuntarias, lo que permitió reducir los requisitos de resistencia y aligerar las alas. Estas ventajas determinaron el aspecto de los aviones de pasajeros modernos, y los motores dentro del ala eran relevantes solo en los inicios de la aviación civil. En la actualidad, los vuelos en aviones con esa configuración serían demasiado caros e imprácticos. ¿Y cómo está el asunto de la seguridad? Lo más probable es que cada primer pasajero se haga esa pregunta cuando se sienta en su asiento, según el boleto que compró. ¿No estarán ahorrando las aerolíneas en paracaídas? ¿Y cómo está ese asunto actualmente en la aviación? Mira esto. En el programa Cazadores de Mitos, atraviesan una raqueta con una bolita de 2 gramos para tenis de mesa. Esta foto también se relaciona con objetos de alta velocidad. Esta es la marca de un pájaro que tuvo la suerte de sumar su velocidad a la de un caza. Una gaviota de 2 kilos deja en el fuselaje agujeros comparables a los que haría un proyectil.
Aquí tienen algunas tomas más que echarán leña al fuego de su aerofobia. O aquí va otra. En el laboratorio de la Universidad Americana en Dayton, aceleraron un dron a casi 400 kilómetros por hora. Mostraron qué pasaría si choca contra un avión. El dron de plástico entra en el ala metálica como cuchillo en mantequilla. No es difícil imaginar lo que pasaría si la velocidad fuera mayor y el dron más pesado. Por suerte, las aves y los drones solo se encuentran a bajas altitudes. Simplemente no llegan a las altitudes de crucero de los aviones grandes. Alrededor de los aeropuertos, ahuyentan a las aves de manera deliberada. Colocan espantapájaros, lanzan cometas con la silueta de aves rapaces, utilizan aves de caza reales o simplemente disparan a las aves. En los aeropuertos con mucho tráfico, lo que mejor funciona son los emisores ultrasónicos repelentes. Por esta misma razón, en muchos firmwares de drones con sistema de posicionamiento global, se incluyen zonas donde el dron no puede despegar. La mayoría de las veces, estas zonas se encuentran cerca de los aeropuertos. A pesar de estas medidas de seguridad, ningún modelo nuevo de avión será lanzado a la producción en serie sin realizar pruebas especiales de colisión con aves u otros objetos extraños. Especialmente para este tipo de pruebas, se creó un auténtico cañón de pollos. Y no es broma. A pesar de los avances tecnológicos, las aves aún representan un gran peligro. Los ingenieros con caras serias realmente cargan el cañón con cadáveres de pollos que pesan alrededor de 2 kilos y los disparan contra el fuselaje del avión, el parabrisas y los motores a una velocidad de aproximadamente 540 kilómetros por hora. Según las estadísticas, las aves chocan con los aviones más de 5,000 veces al año. En el último cuarto de siglo, han dejado fuera de servicio a 160 aviones. La mayor catástrofe causada por aves ocurrió en 1960. En ese entonces murieron 62 personas. Por suerte, la mayoría de estos incidentes aéreos no tienen víctimas, pero sí causan muchos nervios. Hace algunos años, en la ruta del avión del vuelo Moscú-Simferópol, se cruzó una bandada de gaviotas. Las aves entraron en las tomas de aire de los motores. El motor izquierdo se apagó de inmediato y el derecho perdió potencia. Justo en la trayectoria había un gran campo. El suelo blando y el maíz alto amortiguaron el aterrizaje forzoso. Este es uno de esos casos en los que la habilidad del piloto salvó la vida de los pasajeros. Porque a una persona común a menudo le parece que, si los motores del avión fallan, lo mejor es aterrizar en el agua, y no en tierra firme. Se supone que el agua debería amortiguar el impacto, pero en realidad no es así. La velocidad del avión en el momento del aterrizaje es de 250 a 270 kilómetros por hora. El impacto contra el agua, en este caso, es similar al impacto contra el suelo. Durante un aterrizaje acuático, la aeronave puede desintegrarse. Si se levanta demasiado la nariz, existe el riesgo de que la cola toque la superficie del agua y entonces se desprenderá el estabilizador de cola. Por otro lado, si los motores se sumergen en el agua, pueden desprenderse o causar que el avión se hunda hasta el fondo. Resulta que en este caso tendrán problemas no solo los pasajeros que no saben volar, sino también los que no saben nadar. Y aún así, quizás para la seguridad del vuelo no se hace tanto como nos gustaría. Quizás los capitalistas avaros realmente escatiman dinero en pruebas o en el sistema de seguridad. En un caso extremo, podrían dar paracaídas a cada pasajero. Vamos a ver qué se está haciendo en este ámbito. Para entender la reserva de resistencia de un automóvil, se realizan pruebas de choque. Pero para los aviones esto es inusual. Normalmente los incidentes se modelan en el laboratorio, aunque a veces los aviones de pasajeros sí se estrellan, como este que fue dado de baja. F-28. A bordo hay 24 maniquíes de hombres, mujeres y niños. 45 metros, un aterrizaje muy brusco. Aquí hay más imágenes famosas de la prueba de choque del Boeing 727. Este video es parte de las pruebas realizadas para determinar visualmente los asientos más peligrosos para los pasajeros en el avión, así como para conocer la influencia de los cinturones de seguridad en la preservación de la vida y la salud de las personas. Los organizadores simularon un aterrizaje de emergencia, no un accidente aéreo. Resultó que el maniquí con el cinturón de seguridad abrochado, colocado en la posición de emergencia, casi no sufrió daños. El maniquí que permaneció sentado con la espalda recta sufrió una lesión en la cabeza y el que no llevaba el cinturón abrochado murió.
Y en estas imágenes están los resultados de las pruebas que tenían como objetivo determinar el ángulo máximo de inclinación para los aviones de pasajeros. Mira, un avión de 254 toneladas despegó en un ángulo de 90 grados, casi como un caza. Muchos están familiarizados con el temblor del avión en vuelo debido a la turbulencia. Durante la construcción de aviones de pasajeros, siempre se realizan pruebas de este tipo. Si las alas de la aeronave permanecieran inmóviles, se desmoronarían durante la turbulencia. Por eso, las alas de los aviones de pasajeros modernos son muy flexibles. Cada ala puede soportar una carga 1,5 veces mayor que la que experimenta durante los vuelos en cualquier condición, y la flexión del ala puede ser de hasta 5 metros. Además, la prueba final incluye la ruptura de las alas. Sí, es costoso, pero ayuda a determinar el límite de su resistencia y garantiza que supere con creces el nivel de carga previsto. En resumen, esto es para asegurarse de que las alas no se rompan durante el vuelo. Todo eso está bien, pero hay otra pregunta interesante relacionada con la seguridad. ¿Pueden los hackers hackear un avión? Hace algunos años, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encargó a un grupo de expertos hackear el sistema de control de un Boeing 757 asignado especialmente para este experimento. A los muchachos les tomó solo 2 días, y además usaron únicamente el equipo que se podía pasar sin problemas por los controles de los aeropuertos. Además, los hackers no recurrieron a cómplices dentro de la tripulación y ni siquiera tocaron el propio Boeing. Solo radio, solo hardcore. Por supuesto, no se revela exactamente qué fue lo que hicieron. La vulnerabilidad no sorprendió a los ingenieros aeronáuticos, a diferencia de los pilotos presentes en la presentación de los resultados del experimento. Se considera que los nuevos modelos están protegidos contra la vulnerabilidad encontrada, pero en los antiguos nadie ha corregido nada. Es improbable que las pequeñas compañías que principalmente operan viejos Boeing se ocupen de esto, ya que esas actualizaciones de software para aviones son extremadamente costosas. Pruebas de estrés como estas también existen, porque en promedio, cada avión comercial es alcanzado por un rayo aproximadamente 1 vez al año. Los ingenieros incluso tienen un generador especial que crea rayos en condiciones artificiales, y luego dirigen ese rayo al avión en el lugar necesario. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas y la probabilidad mínima de aproximadamente 1 en 3.000 millones, garantizar una seguridad del 100% en los vuelos todavía no es posible. Por eso, regularmente aparecen diferentes propuestas, por ejemplo, convertir la cabina de pasajeros en una cápsula de rescate. En caso de emergencia, se separa con paracaídas, pero esto solo funciona en teoría. En primer lugar, esta construcción sería muy costosa y en segundo lugar, incluso si se construyeran esas cosas, salvarían la vida de muy pocos pasajeros. ¿Por qué? Se supone que la cabina de pasajeros desmontable sería útil si falla el motor, pero eso es algo que ocurre muy raramente en los últimos 10 años. Este tipo de fallas han sido la causa de menos del 3% de todos los accidentes mortales. Todo es mucho peor durante el despegue y el aterrizaje, cuando la cabina de pasajeros desmontable es inútil. Además, cuando el avión despega o aterriza, en la mayoría de los casos se encuentra cerca de una zona poblada. Y ahora, imagina cuáles serían las consecuencias si la cabina con los pasajeros cae sobre alguna casa. Sin embargo, la idea en sí no es mala y funciona bastante bien, aunque con algunas limitaciones en la aviación ligera. Mira estas imágenes. Estos son ejemplos de cómo el sistema de paracaídas salva la vida de pilotos y pasajeros de aviones pequeños. Con aviones más grandes, primero, no es rentable, y segundo, a sus velocidades, el uso de un paracaídas llevaría a consecuencias aún peores. Por eso se considera que es más sencillo aterrizar incluso fuera de un aeródromo, en un campo o incluso en un río, que usar un sistema de paracaídas. Naturalmente, la pregunta más común y lógica de cualquier pasajero después de ver estas imágenes es: ¿dónde está mi paracaídas individual? Durante un vuelo nocturno, cuando todos duermen, el capitán se desliza entre los asientos con un paracaídas. Un pasajero despierta y pregunta: ¿qué pasó? Duerman, todo está bien, solo tengo algunos problemas en el trabajo. Las bromas son bromas, pero si te respondo brevemente, no puedes contar con un paracaídas personal. Y si lo explico más a fondo, aquí está el asunto. Primero, si un avión comercial llevara paracaídas para todos los pasajeros y la tripulación, eso serían toneladas de peso adicional, lo que significa menos equipaje para las personas y boletos con precios astronómicos.
Otro punto es que el paracaídas solo se puede usar a ciertas velocidades. Por ejemplo, para un paracaídas militar estándar, no más de 400 km por hora. Y la mayoría de los aviones comerciales vuelan a una velocidad promedio de 800 km por hora. Si saltas a esa velocidad y abres el paracaídas de inmediato, simplemente se va a romper. En realidad, puedes saltar y caer en caída libre hasta que tu velocidad horizontal baje a menos de 400 km por hora. Pero eso solo lo puede hacer un paracaidista experimentado. Para un principiante es una carga extrema. Además, no es sencillo saber cuándo tu velocidad ha bajado lo suficiente. La ruta de un avión comercial estándar pasa a una altitud de 10 a 12 kilómetros, y la despresurización o la apertura de puertas a esa altitud provocará como mínimo la pérdida de conciencia en todos los pasajeros que estén en la cabina sin una máscara de oxígeno, y posiblemente la muerte. Se necesitan tanques de oxígeno y cascos especiales, y debes verte más o menos como un soldado imperial completamente equipado, no sentado cómodamente en una camiseta esperando llegar a tu hotel turco favorito. Y en general, ¿qué es la seguridad de los vuelos? El término seguridad de los vuelos se interpreta literalmente de esa manera. La seguridad de los vuelos es el estado de un sistema o una organización de aviación, en el que los riesgos asociados con la actividad aeronáutica relacionados con la operación de aeronaves se reducen a un nivel aceptable y se mantienen bajo control. En otras palabras, se supone que existe un cierto porcentaje de víctimas, pero este porcentaje debe ser lo más mínimo posible. Todos los riesgos asociados con la actividad aeronáutica deben ser controlados y, idealmente, reducidos a cero. Hace 15 años, esto significaba que por cada 1.2 millones de pasajeros transportados, no se perdía más de un pasajero. Si se baja el estándar, se puede reducir el costo de los vuelos, pero con ello se pierde seguridad. Elevar los estándares puede mejorar la supervivencia de los pasajeros con medidas complejas, pero el precio del boleto será mucho más alto. Se trata de una tarea de optimización para encontrar las condiciones de vuelo suficientemente seguras. Pero al mismo tiempo, no debe costar $200,000 por un boleto de ida. En cuanto a la seguridad, la aviación civil ocupa el primer lugar entre los demás medios de transporte. En segundo lugar, en cuanto a seguridad para los pasajeros, se consideran los trenes. A la vez, nadie teme a los trenes, pero volar en avión asusta a muchos. Tenemos dos noticias para ustedes, una mala y una buena. Comencemos con la mala. El hecho es que, si algo va mal a gran escala y el avión empieza a caer, se va a estrellar de todas formas. Después de todo, estas cosas se crean para volar, no para caer sin daños. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros, esto es inevitable, por lo que generalmente no se intenta mantener intacto el fuselaje del avión en caso de accidente. Ahora la gente está más preocupada por cómo hacer los aviones más ligeros, aerodinámicos y resistentes al desgaste. Aquí se presta especial atención a los materiales compuestos, ya que pueden reducir el peso en un 20%. Además, la humanidad ya ha pasado por algo similar. En la época de los hermanos Wright, los aviones se hacían de palos y telas, es decir, de madera y tela. Luego, durante más de 60 años, se fabricaron de aluminio hasta que la gente aprendió a trabajar con materiales compuestos. Por primera vez, se introdujeron en la construcción de aviones militares en los años 1960. Pero, como suele suceder, todo lo militar gradualmente pasó a la aviación civil. Por ejemplo, en el 777, que se fabrica desde 1993, los materiales compuestos representaban el 12%. Pero en el 787, que vuela desde 2019, los materiales compuestos ya representan cerca del 50%. Al mismo tiempo, en el 350 presentado en 2015, ya hay un 53% de materiales compuestos. Pero hay que admitir que, por muy impresionantes que sean los materiales compuestos, tienen sus propias desventajas. Sí, son ligeros, pero detectar daños en un fuselaje hecho de estos materiales es mucho más difícil que si estuviera hecho de metal. Y eso puede ser críticamente importante. El 28 de abril de 1988, el avión Aloha despegó de Hilo hacia Honolulu a una alta altitud de 7.300 metros. Una sección del techo del avión se desprendió repentinamente, hubo una explosión, despresurización y a una de las sobrecargos simplemente la expulsó fuera del avión. 8 personas resultaron gravemente heridas, pero la aeronave logró aterrizar. ¿Cuál fue la causa de la avería? Se considera que la llamada fatiga del metal fue la responsable. Una de las pasajeras dijo después que notó una grieta en el fuselaje cuando subía al avión
pero no se lo mencionó a nadie. ¿Podría una grieta haber causado el accidente aéreo? Por supuesto. Ahora los ingenieros cuentan con equipos que les ayudan a determinar cuándo el metal se ha fatigado y a detectar grietas como estas. Sin embargo, en materiales compuestos detectar ese daño es más difícil, lo que podría incrementar el riesgo de incidentes similares. Hagamos un resumen optimista. No hay que temer volar. Históricamente, todo avión que ha despegado siempre ha regresado a la Tierra. Al final, incluso en el programa Calambur que les gustaba a sus padres, en la trama de Cruto y Épico, ellos aterrizaron de todas formas. En el último episodio, esperamos sus chistes frescos o viejos sobre el tema del video en los comentarios. Será interesante leerlos. Gracias por vernos y nos vemos en las próximas series en nuestro canal.